el Papa Inocencio VIII, más conocido como el Papa Vampiro. Y ustedes dirán, ¿por qué el Papa Vampiro? ¿Qué pasa acá? Bueno, ahí les va la historia. Pocos pontífices tienen una historia tan oscura y cargada de misterio como Inocencio VIII, también conocido como el Papa Vampiro. Atento a toda la gente de la Iglesia Católica, esto no va en contra de ninguna religión, solamente somos los mensajeros de una historia que puede estar cargada de matices un poco oscuros. Sin embargo, algunos de ellos quizá no sean ciertos, no lo sabemos, pero esto es lo que la investigación vikinga está revelando el día de hoy. Bien, digo, aclarado, disclaimer por las dudas, esto no se trata de ofender a nadie. ¿Sale? Que luego ya los conozco, luego salen, ¿cómo va a decir? Que bueno, historia, acuérdense que este programa es show, así que bueno. El mito del Papa Vampiro, vamos a ponerle ese título. El mito del Papa Vampiro. Pocos pontífices tienen una historia tan oscura y cargada de misterio como Inocencio VIII, también conocido como el Papa Vampiro. Durante siglos, la humanidad ha visto pasar a una infinidad de papas, muchos de ellos envueltos en las más diversas polémicas. Sin embargo, muchos pontífices tienen una historia tan oscura y cargada de misterio como nuestro amigo de hoy, Inocencio VIII, también conocido como el Papa Vampiro. Alrededor de este papa hay varias leyendas. Por ejemplo, se le atribuye estar al tanto de la existencia del continente americano antes de que éste fuera descubierto, o haber tenido una nodriza personal de la que bebía leche humana. Por supuesto, al haber ocurrido hace más de 5 siglos, muchos de estos hechos no están plenamente confirmados, es lo que les decía desde el principio, y por lo mismo están rodeados por un halo enigmático. Aunque no hay un registro exacto sobre el día de su nacimiento, se sabe que Inocencio VIII vino al mundo en el año 1432, en la ciudad italiana de Génova, bautizado como Giovanni Battista Cibo. Al ser hijo de un senador romano, Giovanni siempre tuvo relación cercana con la curia romana y con personajes muy influyentes de la época. Apasionado de los temas políticos, se integró al clero a la edad de 35 años, fue nombrado obispo de Savona y poco después alcanzó el grado de cardenal. Desde el punto de vista religioso, su vida personal fue muy cuestionada, pues en sus años juveniles se casó y enviudó. Además, tuvo 8 hijos reconocidos, 2 de ellos fuera del matrimonio, aunque el rumor es que tuvo muchas más descendencia. No estamos hablando de Juan Silverio, no, estamos hablando del Papa Inocencio VIII. Bueno, fue elegido Papa el 29 de agosto de 1484, sucediendo en el trono de San Pedro a Sixto IV. Para algunos historiadores, este nombramiento estuvo influenciado por el vicecanciller Roderick de Borja, quien curiosamente al término del papado de Inocencio VIII ocupó el puesto bajo el nombre de Alejandro VI. Inocencio VIII, el papa número 213 de la Iglesia Católica, fue un hombre con una personalidad hasta cierto punto contradictoria. Por un lado era considerado bondadoso y de carácter débil, además de que frecuentemente era presa de enfermedades, pero también tuvo una profunda injerencia en las decisiones políticas e incluso militares de la zona. Su papado estuvo caracterizado por el libertinaje y el nepotismo, que incluso lo llevó a nombrar cardenal a Giovanni de Medici, el hermano de su nuera, cuando éste solamente tenía 13 años de edad. Con su fallecimiento, el 25 de julio de 1492, el pontificado de Inocencio VIII llegó a su fin. En el epitafio de su monumento funerario, justo debajo de esa fecha de defunción, puede leerse la frase: «Suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo».
8 días después del día señalado en esa placa, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos para emprender un viaje que concluiría con el descubrimiento de América. La pregunta es, ¿habrá sido posible que el Papa tuviera conocimiento de la existencia de un nuevo continente aún antes del histórico viaje de Colón y por eso lo del Nuevo Mundo? ¿Por qué el Papa fue uno de los personajes que más apoyó y mostró mucho apoyo a Colón para realizar este viaje? Aunque muchos califican el carácter profético de esta frase como una coincidencia, lo cierto es que las vidas de Inocencio VIII y Colón tienen varias conexiones. En primer lugar está el origen de Colón, cuya madre biológica fue la noble romana Ana Colonna, que se casó con Antonio del Balso Orsini, príncipe de Taranto, con quien no tuvo descendencia. Existe la teoría de que el padre de Colón, escuchen muy bien, fue Giovanni Battista, un adolescente de 14 años con quien Ana Colonna tuvo una relación extraconyugal en 1446. Sí, señoras y señores, el mismísimo Giovanni que terminaría convirtiéndose en papa. Años después del nacimiento de su hijo ilegítimo, Giovanni consiguió que su vástago fuera adoptado por Domenico Colombo y Susana Fontanarosa, un matrimonio de comerciantes genoveses que en los libros de historia aparecen como los padres oficiales de Cristóbal Colón. Como mencionamos párrafos atrás, los rumores apuntan a que el Papa Inocencio VIII tuvo una descendencia tan numerosa que en la época se les llegó a conocer como el padre de Roma. Uno de estos hijos no reconocidos pudo haber sido el mismísimo Cristóbal Colón. Idea que varios sustentan señalando el parecido entre ambos. Incluso se rumora, dicen que el nombre dado a la isla de Cuba, una de las primeras tierras del nuevo continente que pisó Colón, proviene del Cibo por el apellido de Inocencio VIII. Otra de las conexiones tiene su base en la idea de que Colón no fue el primero en llegar al Nuevo Mundo. De hecho, numerosas tesis postulan que varias culturas no solo habían viajado con anterioridad al continente americano, sino que incluso realizaron intercambios comerciales. Cuando los rumores sobre la existencia de un nuevo mundo llegaron a los oídos de Colón y del Papa, este último vio la oportunidad de obtener de estas nuevas tierras una importante cantidad de recursos que le permitieran financiar una cruzada contra los turcos y detener su peligroso avance por el continente europeo. Muy bien. Hubo un documento pontificio o bula que se le llama, que Inocencio VIII firmó el 5 de diciembre de 1484, con el que abrió la puerta a la casa de brujas y de todo sospechoso de tener tratos con el diablo, mediante la Santa Inquisición. Estas medidas reflejan la obsesión del Papa por los temas relacionados con la brujería, las artes oscuras, la nigromancia y los demonios, y significaron toda una revolución para el catolicismo, pues la creencia en brujas antes se consideraba como una herejía. Algunos clérigos no estaban convencidos de que la brujería fuera un delito y por ello no colaboraban en la lucha contra el mal. Por ello, promulga que ahora todos tendrían que colaborar en las investigaciones y tareas de la Inquisición, pues de no hacerlo se expondrían a que la ira de Dios cayera sobre ellos. Como consecuencia de este documento, las brujas fueron perseguidas hasta el siglo XVIII. Pero la salud de nuestro amigo Inocencio VIII fue vulnerable durante gran parte de su vida, situación que se agravó durante su papado. La mayoría de sus biógrafos mencionan padecimientos como anemia, hidropesía por influencia crónica y gota agravada. Al ver que su vida se extinguía y no recuperaba, buscó remedios experimentales para preservar su salud.
Uno de ellos, por eso dicen que tenía una nodriza personal, uno de ellos, de sus remedios, fue beber leche materna directamente del pecho de una nodriza. Pero a inicios de 1492 la salud del Papa empeoró aún más. Aunque fue sometido a todas las terapias conocidas en la época, su salud continuó empeorando. Eso lo orilló a optar por un método, entre comillas, innovador, que le propuso un misterioso médico judío. ¿De qué se trataba esto? Este médico judío de repente dicen que llegó a Roma y este método que le propuso al Papa fue cambiar su sangre vieja por la de jóvenes llenos de salud y vigor. Por eso le dicen el Papa vampiro. En esa época las sangrías eran tratamientos médicos relacionados a la extracción de sangre para tratar dolencias. Ya hemos hablado de esto en algunos capítulos anteriores, en algunas otras historias, pero aun cuando suponían fuertes riesgos y su efecto curativo era casi nulo, fueron muy comunes hasta mediados del siglo XIX. Aún así, el Papa siguió adelante, buscó a 3 niños de 10 años y a la familia de cada uno le pagaron un ducado de oro a cambio de que les permitieran sacarles un poco de sangre, misma que sería bebida por Inocencio VIII en un procedimiento vampiresco que parecía recrear los rituales de brujería que el mismo pontífice persiguió con tanta obsesión. El judío había dicho que iba a curar al pontífice si obtenía cierta cantidad de sangre humana y joven. El resultado fue desastroso. Los 3 niños murieron por choque hemorrágico, pues los cortes para extraer su sangre se realizó imprudentemente en zonas vitales para el cuerpo y poco más tarde el Papa también moriría. En cuanto al misterioso sujeto que le propuso beber sangre a Inocencio VIII, desapareció sin que nunca más se supiera de él. Muchos hechos relacionados con la vida de Inocencio VIII permanecen cubiertos por una densa bruma que impide separar con claridad los acontecimientos verídicos de los mitos.